Muy buenas, mi nombre es Jacobo Bravo y esta es mi solución al caso de estudio número 3 de base de datos. Bueno, el planteamiento nos indica que debemos crear todas las tablas siguientes y recordando los estándares para escribir los campos de las mismas tablas, que son estas que vemos en pantalla. Entonces nos vamos a la máquina virtual y vamos a cambiar primero el prompt de SQL. Luego que ya tenemos, buscamos las tablas y lo que hay que guardar estos datos en estas tablas y vamos a crearlas en nuestra VirtualBox. Empezamos a crear en nuestra tabla escuela. Los atributos son el código de la escuela, que va a ser de tipo varchar, con 5 de longitud, un campo no nulo. Seguimos con el nombre de la escuela, también varchar. Le ponemos una longitud de 20 y también un campo no nulo. Vamos a definir lo que es la clave primaria. Para eso utilizamos un constraint de escuela primary key de nuevo, y identificamos dentro de paréntesis cuál es el código eh, que es el campo que es el código primario. También vamos a utilizar un constraint para diferenciar que el nombre de la escuela sea único, o sea, no tener dos registros con diferentes claves primarias, pero que sean ambos de arquitectura, por ejemplo. Para eso utilizamos este unique, que para este caso no es pedido, pero puede ser una buena herramienta, una buena configuración para las tablas. Y de la misma manera vamos a seguir creando las siguientes tablas. Eh, Vamos a agregar los valores que tenemos para nuestra tabla escuela. Lo que vamos a hacer es un insert con varios values, de manera que podamos ingresar varios registros en una sola instrucción. Luego de hacer el insert eh, con varios registros al mismo tiempo, vemos cómo queda nuestra tabla, haciendo un select de esta tabla escuela. De la misma forma hacemos lo mismo con las otras tablas y creamos sus atributos, sus claves primarias y realizamos los registros que debemos hacer. Aquí estamos realizando el mismo proceso anterior, haciendo un insert con varios registros al mismo tiempo para eh, aprovechar el tiempo.
En el caso de la tabla persona es un poquito más complicada, ya que tenemos que realizar las conexiones también con los llaves foráneas, que son llaves primarias en las otras tablas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a describir cuál es nuestra llave primaria y luego hacer la conexión con las demás tablas mediante un constraint que sea de una llave foránea. Aquí tenemos nuestra llave primaria, que va a ser la cédula del personal, y nuestro constraint personal de foreign key, que primero vamos a tener el código del tipo de personal, que hace referencia a la tabla tipo persona, cuya columna que hay que referenciar es también la del mismo nombre, código tipo, y hacemos el mismo proceso para el otro atributo, que es llave foránea. Y una vez creada, hacemos lo mismo, insertamos los valores que nos piden, que nos dan en nuestro PDF, mediante un insert con varios registros. Y aquí podemos ver, haciendo una consulta, vemos cómo queda la tabla personal, no nos da ningún error con las llaves foráneas, ya que están exactamente igual, están bien configuradas, por lo tanto, por ahora vamos bien en la configuración de nuestras tablas y sus relaciones. Lo siguiente que nos piden es cambiar el nombre de la tabla facultad, escuela, a tabla facultad. Entonces utilizamos el comando rename de escuela a tu facultad y se cambia de nombre. Lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar, ya que hemos cambiado el nombre de la tabla escuela a facultad, hay que cambiar también el código, cambiando la E por la F. Para realizar un cambio en una llave, un campo que es una llave primaria en una tabla y llave foránea en otra, necesitamos desactivar estas relaciones mientras hagamos nuestras configuraciones, ya que como es clave primaria y pertenece también a otra tabla como llave foránea, no podemos cambiar su valor, sus datos, etc. Por lo tanto, hay que desactivar la relación, hay que desactivar el constraint que define como una llave foránea en otra tabla para poder
hacer los cambios que queramos hacer. De otra manera, estaríamos violando la integridad de la base de datos y de los datos que allí se almacenan. Luego de que tenemos el constraint desactivado, podemos cambiarlo. Ya hemos cambiado los valores que tenemos en nuestra tabla facultad, tenemos que cambiarlo también en personal, de manera que tenga el mismo formato, sean iguales, y cuando volvamos a activar nuestros constraints de llaves foráneas y llaves primarias que están desactivadas ahora mismo para poder hacer esto, no nos dé ningún error y que sea todo correcto y sin error en los datos. Aquí volvemos a activar nuestras constraints, nuestras relaciones, y no nos da ningún error, por lo tanto hemos hecho los cambios de buena manera. Con esto que acabamos de hacer, realizamos el inciso número 3 y número 4 de la actividad. Ahora nos pide agregar el campo estatus a cada una de las tablas. Así que agregamos un alter table y agregamos el status, que va a ser un varchar de solamente una de longitud. Y lo mismo con las demás tablas. Nos pide que muestre la cédula y el nombre del personal cuya cédula contenga el número 0 y sean obreros. Esa es una primera consulta que nos pide hacer. Así que esto lo realizamos con un select from personal. Acá vamos a pedir la cédula de la persona y el nombre de donde la cédula contenga un 0. Eso es lo que significa esto que estoy poniendo. Y el código del tipo sea igual al tipo de un obrero. Entonces, cuando realizamos la búsqueda, este es el resultado que nos da: la cédula y el único obrero que está, o el único trabajador que está dentro de estas condiciones, es Abelardo. Ahora nos pide hacer otra búsqueda: la cédula, apellido, nombre del tipo del personal y nombre de la facultad, y ordene la consulta por apellido en forma descendente. Básicamente es buscar todos los trabajadores y con su información bien detallada. Entonces aquí vamos poniendo lo que nos requiere buscar: la cédula, el apellido, el nombre del tipo y el nombre de la facultad. En este caso hay que buscarlo desde todas las tablas, ya que son datos que están en todas las tablas, y tenemos que hacer la relación entre tablas. Entonces ponemos personal punto, el código de tipo, que tiene que ser igual al código del tipo que también está en la tabla tipo persona. Entonces así creamos la relación y nos permite hacer esta búsqueda que requiere datos que están en varias tablas. Entonces hacemos lo mismo con la facultad y ordenamos de forma ascendente según el apellido, y aquí está nuestra búsqueda. Ahora nos pide mostrar los datos del personal que pertenecen a la facultad de arquitectura. Otra búsqueda que tenemos que hacer: realizamos un select, que buscamos la cédula y el nombre y el apellido desde la tabla personal, en donde el código del trabajador sea igual al que está en la facultad de arquitectura. Entonces estos son los únicos trabajadores que están trabajando en la facultad de arquitectura. Luego tenemos que poner el campo de estatus en A, que significa activo, para todos los registros de todas las tablas.
lo que realizamos con un update en cada una de las tablas. Luego, en este registro que hemos realizado sobre el estatus de todas las entidades, tenemos que eliminar lógicamente el registro que pertenece a Mateo Salas de la tabla personal. Entonces, al realizar esto tenemos que cambiar el estatus. Por lo tanto, tenemos que hacer un update de personal, un estatus de I de inactivo. Entonces, donde la cédula de la persona que sea igual a la cédula que queremos eliminar. Entonces automáticamente el estatus de esta persona pasa a ser I de inactivo, y la próxima vez que necesitemos buscar una persona en esta tabla tenemos que agregar al final una condición en las búsquedas para que el borrado sea efectivo. Recordando que una eliminación lógica es que no se borra como tal, sino que deja de aparecer en las búsquedas. Entonces es lo que hacemos acá, agregando el último filtro, en donde cuando se busca un personal tiene que ser, aparte de la condición que queramos buscar, la condición debe ser que el estatus esté en A de activo. Y por último tenemos que ingresar los siguientes registros en las tablas y explicar el problema en caso de que no podamos ingresar estos datos. Vemos que se dice que escuela.primarykey ha sido violada. Esto es porque intentamos incluir la facultad de derecho con un código que ya existe. Ese código pertenece a la facultad de Bellas Artes. Por lo tanto, ese código no puede ser repetido, debe ser único, y ese es el error que nos está dando. Si queremos agregar la facultad de derecho, tenemos que usar un código aparte que, según el esquema que estamos utilizando, pues vendría siendo el F piso 4. Vamos a intentar con la otra sentencia. Vamos a insertar un nuevo personal. Entonces acá tenemos también el mismo error del personal primary key violada. Esto es porque, ya que nosotros intentamos meter a este personaje Gabriel Rodríguez con una cédula que ya existe. Esta es la cédula de Mateo Salas, que es el que acabamos de hacerle el borrado lógico. Y a pesar de que está borrado lógico, sigue estando en la base de datos. Y aparte, la cédula es un campo que no solamente debería ser único en una base de datos, sino en la vida real. Por lo tanto, no puede tener una misma cédula, y por lo tanto ese registro que se va a hacer está malo. Aparte de eso, si la cédula estuviera correcta, que se permitiera su ingreso, está utilizando un código, el TS03, que no es parte o no es del tipo de personal. Entonces, al intentar ingregarlo, no es una llave foránea válida y nos daría otro error. Entonces, esos son los errores que tenemos para ingresar esta otra sentencia.